Mando un saludo a todos mis estudiantes de tercero A de primaria y a todos los padres de familia que nos escuchan del otro lado de la pantalla. En este momento voy a dar una explicación del tema que se desarrolló hoy, miércoles 15 de julio del 2020, y que número 14 del lenguaje, el contenido, elementos de la oración. Ciertamente ya habíamos desarrollado el contenido de la oración en una clase anterior, donde señalamos que una oración es un conjunto de palabras ordenadas que tienen un sentido completo, ¿no? Pero todas las oraciones se dividen en dos partes. La primera parte, el grupo del sujeto; la segunda parte, el grupo del predicado. Para ello vamos a profundizar el significado del sujeto. Dice: llamamos sujeto a la persona, animal, ¿no?, o cosa que realiza la acción del verbo o de quien se dice algo en la oración. Aquí tenemos algunos ejemplos. El perro cuida la casa. La pregunta que uno debe hacerse para identificar el sujeto es: ¿de quién estamos hablando? En este caso estamos hablando del perro. Entonces el perro viene a ser sujeto. La siguiente oración dice: la película está buena. ¿De qué estamos hablando? De la película. La película viene a ser el sujeto, ¿no? Y de la misma forma que hemos marcado con negrita todos los sujetos de las oraciones, en todas las oraciones los sujetos, dice acá el primero: Rosario realiza ejercicios en el gimnasio. ¿De quién estamos hablando? De Rosario. El reloj avanza muy rápido. ¿De qué estamos hablando? De reloj, ¿no? María come papaliza. ¿De quién estamos hablando? De María. El perro es malo. ¿De qué estamos hablando? El perro, ¿no? Y especialmente en estas oraciones el tren avanza muy rápido, el viento sopla muy fuerte, Brittany canta en la pista, Luciana está bailando, Daphne está jugando, ¿no? Entonces, ahí hemos identificado los sujetos. Pero dentro del grupo del sujeto también existen complementos, existe un núcleo. Las palabras que acompañan al núcleo en el grupo del sujeto se llaman complementos. El sujeto puede estar formado por una o varias palabras. En el grupo del sujeto lo más importante es el núcleo. Esto es bueno recalcar esta parte, ¿no? Tanto el grupo del sujeto y el grupo del predicado tienen un núcleo, ¿no? Pero el núcleo del sujeto es el nombre o sustantivo. Es muy importante también esta parte, ¿no? De no olvidarse. El núcleo del grupo del sujeto siempre va a ser el nombre o sustantivo. En el siguiente ejemplo que dice: los niños del colegio salen de su clase. ¿De quién estamos hablando? Primero, para identificar el sujeto, ¿no? La pregunta que hicimos respondiendo a ello, decimos de los niños del colegio. Entonces, los niños del colegio vienen a ser el sujeto, ¿no? Acá arriba nos decía que el sujeto puede estar formado por una o varias palabras. Por ejemplo, si nosotros acá observamos María come papaliza, el sujeto solamente está formado por una sola palabra. En este caso, los niños del colegio salen de su clase, está formado por 1, 2, 3, 4 palabras, ¿no? Pero dentro de este grupo del sujeto hay un núcleo. El núcleo es el nombre o sustantivo. Aquí vemos un nombre común: niños. Este es el núcleo, ¿no? Y los demás son complementos. Complemento, complemento y complemento. De la misma forma, en los siguientes ejemplos: el perro negro del vecino es muy malo. Primero identifico el sujeto. ¿De quién estoy hablando? Del perro negro del vecino. Entonces, aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 palabras son los que conforman el grupo del sujeto, pero el nombre sustantivo o el núcleo es el perro y los demás son complementos. De la misma forma que donde dice: el profe Cliver pasa clase con los estudiantes. ¿De quién estamos hablando? Del profe Cliver. Todo esto viene a ser el grupo del sujeto. Cliver como nombre propio es el núcleo y los de él y profe son complementos. Eso es en cuanto al sujeto y a sus complementos, ¿no? Todo esto se encuentra en el grupo del sujeto. Ahora vamos a conversar sobre el predicado. ¿Qué es el predicado? El predicado es
todo lo que se dice del sujeto, ¿ya? Todo lo que se dice del sujeto. Veamos algunos ejemplos. Que tenemos como sujeto los niños del colegio, ¿no es cierto? ¿Qué estamos diciendo de los niños del colegio? Estamos diciendo que salen de su clase. Entonces, esto es el predicado. En la siguiente oración, el perro negro del vecino es muy malo. ¿Qué estamos diciendo del perro negro del vecino? Estamos diciendo que es muy malo. Siguiente oración. Las autoridades trabajan por Bolivia. ¿Qué estamos diciendo de las autoridades? Trabajan por Bolivia, ¿no? Entonces, de esa manera se puede ir identificando los grupos del predicado. ¿Ya? También en grupos del predicado existen complementos y un núcleo. Las palabras que acompañan al núcleo del predicado se llaman complementos, ¿no? El núcleo del predicado es el verbo. Esto es muy importante saber, conocer y no olvidarse. En este ejemplo, los caballos blancos comen pasto en el campo. Como aquí nos decía, para identificar el verbo, ya, solamente nos ponemos a pensar o nos preguntamos qué dice el sujeto, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué hacen los caballos blancos? Comen pasto en el campo. Entonces, todo esto viene a ser el grupo del predicado. Pero en el grupo del predicado hay un núcleo y ese núcleo se llama verbo, ¿no? Acá buscamos comen, es el verbo del verbo comer. Y los demás son complemento, complemento, complemento y complemento. ¿Ya? En la siguiente oración, mis padres trabajan en una empresa, ¿no? ¿Qué hacen mis padres? Me pregunto, ¿no? Entonces, para identificar el predicado, ¿qué hacen? Trabajan en una empresa, ¿no? Trabajan es verbo del verbo trabajar y los demás complemento, complemento y complemento. De la misma forma, en la siguiente oración, las autoridades trabajan por Bolivia, ¿no? Si nos damos cuenta, por ejemplo, acá decíamos las autoridades trabajan por Bolivia, ¿no? Sí, está bien. Nos preguntamos, ¿qué hacen las autoridades? Trabajan por Bolivia. Verbo del verbo trabajar, complemento y complemento. Acá estamos identificando en los grupos del sujeto, tanto del predicado, sus núcleos y sus complementos, ¿no? Acá en la oración, los niños de la calle tienen hambre. Primero identifico el núcleo del sujeto, ¿no? ¿De quién estoy hablando? De los niños de la calle. Ahora identifico el predicado. ¿Qué dice de los niños de la calle? Que tienen hambre. Entonces, este es el núcleo, mejor dicho, el grupo del predicado. En el grupo del sujeto hay un núcleo, el nombre sustantivo. Aquí tengo un nombre común, ¿no? Ese es el núcleo. Los demás son complementos. En el grupo del predicado, ¿no? El núcleo es verbo. El verbo tienen, del verbo tener. ¿Ya? Y la otra palabra, hambre, es complemento. De la misma forma, en la última oración, los pájaros del bosque trinan todas las madrugadas. Primero identifico el grupo del sujeto. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de los pájaros del bosque. Ahora me pregunto, ¿qué hacen los pájaros del bosque? Trinan todas las madrugadas. En el grupo del sujeto, como núcleo tengo el nombre sustantivo pájaros, como núcleo los demás son complementos. Y el núcleo del predicado es el verbo, que es trinan, del verbo trinar, y los demás son complementos, todas las madrugadas, ¿no? Es de esta manera que tienen que trabajar en esta tarea donde dice escribir 10 oraciones e identifica el grupo del sujeto, grupo del predicado, núcleos y complementos en el cuaderno de práctico de lengua, ¿no? También tienen que rellenar las actividades en el libro de gramática, las páginas 49, 50 y 51 y trabajar y presentar por medio de Google Classroom. Ahora, los que no tienen el Google Classroom, les había dicho que no se preocupen, que pueden mandar por el grupo de WhatsApp que tiene la misma validez. Eso es en cuanto pueda aclarar este tema. Cualquier duda que tengan, no duden en escribirme a mi privado. Muchísimas gracias.